Definir los problemas fundamentales de la educación implica ubicarnos en el contexto de qué tipo de sociedad queremos construir, porque según eso algunos aspectos son problemas o no son problemas. Si yo quiero construir una sociedad más justa, el principal problema de la educación es garantizar calidad para todos, o sea, resolver el fenómeno del fuerte determinismo social de los resultados de aprendizaje que tenemos hoy, donde la variable que explica el éxito o el fracaso escolar fundamentalmente es el origen social de los alumnos. Entonces, ese es un problema fundamental, insisto, si queremos construir una sociedad más justa. Porque la educación tiene una gran potencialidad en cuanto a anticipar el futuro. Si yo quiero en el futuro tener una sociedad justa, hoy tengo que tener una educación justa. Porque si la educación hoy es desigual, segmentada, si tiene características que se adecuan al origen social de la familia, ya estoy anticipando una sociedad injusta en el futuro. Entonces, el problema desde este punto de vista es cómo garantizamos equidad educativa, cómo garantizamos que los resultados educativos no dependan de la cuna en la cual nació cada estudiante. Ahora, dicho esto, el otro aspecto es definir qué educación, qué calidad de educación queremos. Y también esto depende del proyecto de sociedad. Yo creo que hoy en día necesitamos que las nuevas generaciones tengan esto que el informe del ORS de la UNESCO definía, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista cognitivo, que nuestros alumnos aprendan el oficio de aprender, porque eso es lo que van a tener que hacer durante toda la vida, en un contexto social, cultural, donde los conocimientos se renuevan muy rápidamente. Ya la educación no puede ser una etapa de la vida en la cual lo que yo aprendo me va a servir por mucho tiempo, sino que voy a tener necesidad de reconvertirme, de actualizarme, de seguir estudiando y aprendiendo toda la vida. Entonces lo que tenemos es que transmitirle a nuestros estudiantes esa capacidad para aprender autónomamente. El oficio de aprender es lo fundamental desde el punto de vista cognitivo. Y desde el punto de vista social, la calidad de la educación se define por la posibilidad de que aprendamos a vivir juntos, que aprendamos a vivir solidariamente, con respeto por el diferente, con una fuerte adhesión a la justicia social, con una educación de calidad que forme ciudadanos que estén comprometidos con un orden social justo y que tengamos en ese sentido, así como lo tuvimos a final del siglo XIX como gran función de la escuela, formar adhesión a la nación, hoy necesitamos formar en adhesión a una nación justa, una nación con todos incluidos. Y esto es muy exigente en términos cognitivos, en términos éticos. Por lo tanto, el gran problema de la educación desde este punto de vista es cómo incorporamos experiencias de aprendizaje que promuevan este tipo de valores éticos, republicanos, vinculados con la justicia social. Bueno, el tema de cómo generar adhesión a la justicia es un tema complejo, porque ya no podemos hacerlo utilizando los mecanismos o los dispositivos tradicionales con los cuales se generó adhesión a la nación, que fue transformar los símbolos patrios en símbolos sagrados y transformar a la escuela con los rituales escolares como si fueran rituales religiosos. Hoy la adhesión a la justicia exige muchos mayores niveles de reflexividad, de reflexión, de razonamiento, ¿no? Y esto, insisto, es complejo, por eso implica generar adhesión a la justicia, una articulación muy interesante entre el aspecto cognitivo y el aspecto ético y emocional de las personas. Esta adhesión a la justicia se puede generar con información, obviamente, porque sin información es muy difícil hoy ser solidario, pero además de la información hay que apelar a las otras dimensiones de la personalidad y quizás en este sentido nos puedan ayudar algunas teorías actuales que
¿no? Esto, que hablan de las múltiples inteligencias, ¿no? Como si también lo ético y lo emocional pueden ser concebidos o pueden tener el estatus de inteligencia dentro de las prácticas escolares. Entonces se trata de experiencias de aprendizaje complejas, pero necesarias, y ahí en ese sentido quizás el primer desafío en este punto es que los docentes adhieran a la justicia, porque es muy difícil que alguien genere valores que del cual él mismo no es portador. Entonces el primer problema es generar en los docentes esta conciencia, y quizás eso suponga introducir en los planes de formación docente experiencias de este tipo, que son experiencias de aprendizaje, experiencias también de transformaciones culturales, que en la cultura profesional del docente aparezca como un valor fundamental que la responsabilidad por los resultados, que el resultado no me sea indiferente. Yo no puedo ser indiferente si un alumno aprende o no aprende. Tengo que tener una enorme responsabilidad sobre el resultado de mi trabajo. Y podemos tomar en ese sentido algunos ejemplos de otras profesiones. Quizás el caso más paradigmático sea el de los médicos, ¿no? Que hacen el juramento hipocrático desde hace ya 1000 años, como parte de su cultura profesional. Un médico se compromete con la salud de su paciente al margen de cualquier variable social, étnica, religiosa, de lo que sea. Su compromiso es con la salud del paciente. Creo que nuestros docentes deberían, ¿no?, tener como parte de su cultura profesional un juramento que se comprometen con los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Con respecto a las estrategias a seguir, yo creo que hay que adoptar un enfoque sistémico. No se trata de modificar una variable y dejar intactas las demás. Para ser exitoso en este terreno tenemos que tener enfoques sistémicos que tomen variables cognitivas, sociales, culturales, condiciones de trabajo, todos los aspectos materiales del aprendizaje. Ahora, yo creo que hay algunas políticas que han demostrado ser muy exitosas en la experiencia internacional. La primera de ellas, comenzar lo antes posible. La educación inicial es fundamental. Los primeros años de vida son cruciales en el desarrollo cognitivo, ético de las personas. Por lo tanto, es necesario tener una muy fuerte política de atención en la primera infancia, de manera tal de crear condiciones que cuando lleguen a la escuela ya estén en una situación de poder ser exitosos en su trayectoria escolar. En segundo lugar, creo que tenemos que tener estrategias muy fuertes con los docentes. La política docente, entendida con este enfoque sistémico, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, su formación, tener la formación docente, la formación inicial y la formación continua como un eje fundamental, muy vinculado con las necesidades y los problemas de aprendizaje que ellos tienen que resolver, porque el gran problema que tenemos hoy es la disociación entre la formación docente y las exigencias para el desempeño. Hay que reducir esta disociación, entonces modificando, insisto, condiciones de trabajo, modificando las estrategias de capacitación y formación docente y creando la carrera docente, que es algo que no existe, que tengamos posibilidad para un docente que pueda ascender en su carrera sin dejar el aula, sin dejar de ser docente. Luego creo que hay estrategias muy importantes que definir y implementar en términos de algunos contenidos educativos fundamentales hoy en día. Es necesario prestarle mucha atención a la alfabetización tradicional de la lectoescritura, en la cual hoy estamos teniendo déficits muy serios en la capacidad de comprensión lectora y capacidad de expresión escrita de nuestros alumnos, a pesar de que pasan muchos años en la escuela. La alfabetización digital. Un ciudadano siglo XXI que no esté digitalmente alfabetizado, queda excluido de los circuitos por donde circula la información importante, socialmente importante. Por lo tanto, la alfabetización digital es un eje fundamental de las transformaciones educativas, distinto al uso didáctico de la computadora, que es otro problema que hay que discutirlo, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa uno puede discutir el uso didáctico, lo que no puede discutir es que todos tienen que estar digitalmente alfabetizados.
Y el otro gran componente de una educación de buena calidad con este criterio es la alfabetización científica. Un ciudadano siglo XXI está enfrentado hoy a debates, todos los debates ciudadanos son muy exigentes en términos de razonamiento y de información científico-técnica. Si uno discute el tema de la política económica, el cuidado del medio ambiente, la salud, cualquiera de los problemas ciudadanos actuales, todos exigen no solo estar informados, sino tener capacidad reflexiva, de análisis, de reflexión, que me permita tomar decisiones, desde el punto de vista de mi desempeño como ciudadano, que sean decisiones calificadas, decisiones basadas en la información y en mis valores. Por lo tanto, la alfabetización científica hoy debe ser concebida como formación ciudadana, no como un tipo de contenido que es bueno para los que les gusta la ciencia y a los que no, bueno, podemos prescindir de ellos. Todos necesitamos hoy estar alfabetizados científicamente. Creo que en términos de contenidos estos son ejes muy importantes de las políticas educativas para el futuro. Y creo finalmente que si fuera, para terminar con este esquema, dotar a las políticas educativas de altos grados de continuidad. Uno de los factores de éxito de las políticas educativas es que tengan continuidad en el tiempo, que superen los periodos gubernamentales. Entonces, este también es un enorme desafío, el dotar a los procesos de elaboración, decisión, aprobación, implementación de las políticas educativas de mecanismos de consenso, de concertación que garanticen su continuidad en el tiempo y que no se vean sometidos a los vaivenes lógicos de los periodos gubernamentales. Bueno, el tema de las políticas de subjetividad es un tema complejo, difícil, pero necesario. Todos sabemos que los problemas educativos no se resuelven solo mejorando los incentivos materiales del aprendizaje. Es necesario, sin ninguna duda, pagar buenos salarios, tener buenos edificios, que estén tecnológicamente equipados. Todos los aspectos materiales del aprendizaje son condición necesaria, pero no es suficiente. Hay muchas experiencias de países que han mejorado notablemente todos estos aspectos materiales y sin embargo ven que los resultados no mejoran, los logros educativos no mejoran y tampoco mejora la equidad. O sea que las mejoras materiales no logran resolver estereotipos, representaciones culturales que yo tengo sobre el otro. Entonces, cuando uno analiza experiencias exitosas en contextos desfavorables, percibe que hay una serie de factores subjetivos que son los que explican ese éxito. Por ejemplo, la confianza en la capacidad de aprendizaje de mis alumnos. Si yo no tengo confianza en que mi alumno pueda aprender, el alumno no va a aprender. Y esto está demostrado con muchas experiencias e investigaciones. Una fuerte confianza en la capacidad de aprendizaje de mi alumno es absolutamente necesaria. Ahora, ¿cómo formo yo esa confianza? Eso no se hace por decreto, no hay una medida que yo puedo tomar que me determine que suba el nivel de confianza. La confianza la tengo que fomentar desde el punto de vista ético, pero también con formación profesional que le permita al maestro ser exitoso en su práctica profesional, ¿no? Es complejo, pero es absolutamente necesario. Confianza, proyecto. Esta es la otra dimensión, ¿no? Es decir, ve que en esas escuelas exitosas, esos maestros exitosos, a veces el exitoso es el alumno, hay un proyecto, saben para qué quieren hacer las cosas, aunque el proyecto pueda ser utópico, no importa, pero tiene esa posibilidad de proyectarse en el mediano o largo plazo. Bueno, esto no es espontáneo, esto se puede promover, no es lo mismo una pedagogía basada en la idea de que yo tengo que fortalecer la capacidad de elaborar un proyecto de mi alumno, a una en la cual yo le pido a mi alumno que repita las cosas o que maneje información. Si yo no lo someto a experiencias de aprendizaje en las cuales él tenga que decir, bueno, a ver, ¿qué quiero ser? ¿Quién soy? Que se conozca a sí mismo. Y esto vale también para los maestros y para las escuelas, tener un proyecto, no sé,
pasa por cumplir con el reglamento ni con las leyes, sino tener un proyecto propio. Esta posibilidad de proyectarse también es un aspecto subjetivo absolutamente necesario y que necesitamos promover. Autoestima, lo mismo, ¿no? O sea, uno puede encontrar una serie, podemos enumerar un conjunto de variables que son fundamentales, pero que, insisto, no dependen totalmente de condiciones materiales, sino de procesos de subjetividad. Si son tan importantes, tienen que ser objeto de una política, no pueden quedar liberadas a la casualidad, de que el que las tiene y el que no, bueno, no, mala suerte. Tenemos que promover políticas que estimulen el desarrollo de estas características subjetivas muy ligadas al desempeño profesional. No estamos hablando de subjetividad en un sentido general, características de subjetividad, cada uno puede tener las suyas, pero aquellas que sí tienen impacto en su desempeño profesional tienen que ser objeto de alguna política específica. Y creo que este es un gran desafío porque no tenemos experiencia de hacer política en estas áreas, y la experiencia que hay a veces ha sido negativa. Cuando el Estado se ha querido involucrar con la subjetividad de las personas, ha hecho desastres. Entonces, digo, me parece necesario poner el tema, ponerlo en la agenda, que empecemos a discutirlo, que empecemos a analizarlo, que se vean experiencias, innovaciones, que se hagan en este terreno, que es absolutamente necesario, y hay que encararlo, con cuidado, pero hay que encararlo.